Muy estimados televidentes, el día 13 de mayo, se cumplen los 100 años de la primera aparición de la Santísima Virgen María en Fátima. Una fiesta que tiene al mundo cristiano en actividad y entusiasmado. Quisiera en este breve mensaje semanal hablar de el significado de las apariciones. ¿A qué viene la Virgen? ¿Por qué se aparece la Virgen? Y hablo de las apariciones grandes, importantes, aprobadas por la Iglesia. No de las apariciones que la gente inventa, son afiguraciones, deseos personales y sugestiones que luego hablan de una aparición de la Virgen para banalizar las cosas. No, las apariciones de la Virgen son algo muy importante. Son actos de salvación y no podía ser de otra manera, puesto que el papel de la Virgen en la obra de salvación es fundamental. Quiso salvar Dios al mundo por medio de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, su Hijo. Y la Virgen cooperó para que el Dios se pudiera encarnar, tomar una humanidad como la nuestra y padecer y sufrir por nosotros. Ese fue el gran papel de la Santísima Virgen María. De tal manera que en la historia de la salvación que tiene como centro a Cristo y su pasión y muerte y resurrección, la Virgen tiene un papel muy importante, la gran cooperadora. Y cuando alguna vez se aparece, viene a este mundo, es con alguna finalidad, alguna finalidad de salvación. No es para bien de alguna persona particular, no es algo sin una gran finalidad, no, es un acto grande de salvación. Si, por ejemplo, hablamos de las 3 grandes apariciones de la Virgen, todas ellas aprobadas por la Santa Iglesia, que es muy cauta en aprobar apariciones. La primera es Nuestra Señora de Guadalupe, la segunda es la de Lourdes, y la tercera, la que estamos recordando ahora, es Fátima. ¿A qué vino la Virgen allá en 1531 a este país, a México? A los pocos años de la conquista, cuando iban a ser un continente, pues vino nada menos que a traer la fe en Jesucristo nuestro Señor, a ganar los corazones de los habitantes de estas tierras, con su ternura, con su amor maternal, y propiciar así el nacimiento de un continente cristiano. Porque en la actualidad, de los varios continentes que conforman la Tierra, el continente cristiano es América del Norte y América del Sur. Y en este continente cristiano, la mayoría es católica, es de mayoría católica. Porque también en Estados Unidos y en Canadá hay muchos católicos. Y la América Latina es católica. A eso vino la Virgen. Un continente recién descubierto que debía nacer a la fe en Cristo nuestro Señor. Fue pues un acto extraordinario, grandioso, una encomienda que le hizo Dios a la Virgen de venir a encaminarnos, a robarnos el corazón para Cristo nuestro Señor. La aparición en Lourdes tuvo lugar por allá en febrero de 1858. 4 años después de que el Papa, ahora beato Pío IX, definiera el dogma de la Inmaculada Concepción. Y unos años antes
12 años antes de que en el Concilio Vaticano I se definiera la infalibilidad pontificia, que el Papa en materia de fe y costumbres, cuando habla solemnemente, es cátedra, se dice, su palabra es cierta, es infalible. No porque el Papa sea muy sabio ni muy santo, sino por la asistencia del Espíritu Santo, y que tiene la garantía de Cristo de que su fe no ha de desfallecer. Fue en el siglo XIX, el siglo de las luces que lo llaman, cuando la Ilustración, el enciclopedismo, pues, que es lo mismo, ese gran movimiento cultural y también religioso, en el sentido de negar toda religión revelada, que descalificaba a la Iglesia por completo y a cualquier revelación sobrenatural, puesto que decían que bastaba la razón, vino la Virgen a reafirmar la autoridad pontificia y por lo tanto a la Iglesia de Dios, y a ganar a mucha gente que de una manera muy sencilla, siguiendo a Bernardita Subirú, la vidente, pues se fue acercando y se ha ido acercando a nuestro Señor Jesucristo. La tercera aparición es la que estamos recordando, de Nuestra Señora de Fátima, que se apareció hace 100 años, del 13 de mayo al 13 de octubre, 6 veces, a 3 niños campesinos de 7, 8 y 10 años. Varias veces estuvo con ellos, les exhortó a rezar, les dejó dichas palabras que ellos no comprendían, situaciones que de ninguna manera se imaginaban ellos. Por ejemplo, que hicieran mucha penitencia y rezaran mucho porque el mundo estaba empecatado y iba a ser muy castigado por Dios si no había conversión, que ellos se ofrecieran a orar y a rezar. En particular les recomendó que rezaran por Rusia, para que no esparciera sus errores por el mundo. ¿Qué iban a saber estos niños estando en Portugal, en la parte occidental de Europa, de la Rusia? Que todavía cuando a la Virgen se les apareció no estaba bajo el poder del comunismo. La Revolución Rusa comenzó 4 días después de la última aparición. La última aparición fue el 13 de octubre, con un gran milagro, el milagro del sol, que fue presenciado por 70,000 personas, y de ello dan testimonio los periódicos del tiempo. Y la Revolución Rusa comenzó 4 días después, el 17 de octubre de 1917. Y los niños relataron que la Virgen les había pedido oración y sacrificios por Rusia y la consagración de Rusia al corazón de Jesús y al corazón de la Virgen, para que no expandiera sus errores y no persiguiera a la Iglesia. Por alguna razón esa consagración no se hizo, y es cosa de todo el mundo sabida que el Papa Juan Pablo II, un gran devoto de la Virgen, fue fatalmente herido un 13 de mayo, el 13 de mayo de 1981, fecha de la primera aparición. Yo le oí a él decir que su herida era de necesidad mortal, que alguna mano misteriosa había desviado la bala y que por eso vivía. Que la Santísima Virgen María fue la que le salvó. Cuando el Papa se alivió, hizo su viaje a Fátima, a agradecer a la Virgen que le hubiera conservado la vida y a llevarle la bala que lo había herido, que está puesta en la corona de la Virgen. Platicó con Lucía, la única que sobrevivía de los 3 pastorcitos y estaba metida en un convento. Platicó con Lucía y seguramente ella le recordó de la voluntad de la Virgen de consagrar
Rusia al corazón de Cristo y al corazón de María. El Papa lo hizo allí en Roma, en marzo de 1984. Hizo esa consagración. Y de ahí en adelante las cosas se desencadenaron una tras de otra. Al año siguiente, en el 85, tomó el poder en Rusia Mikhail Gorbachev, un hombre de mentalidad muy abierta, no belicista, que deseaba la paz de su pueblo con el Occidente y poner término en la Guerra Fría. Por eso escribió su perestroika y su glasnost. Eso fue un año después de la consagración de Rusia al corazón de Jesús y al corazón de la Virgen. Y unos años después, en 1989, sin derramamiento de sangre, cayó el muro de Berlín, cayó la cortina de hierro que separaba la Europa occidental de la Europa oriental. Se pensaba que eso no podría terminar sino con una confrontación bélica y no. Pues, tranquilamente desaparecieron esas divisiones tremendas. La gente lo ha visto con mucha naturalidad, pero cuando uno lo ve a la luz de la fe no hay más que decir que hay allí alguna mano misteriosa que interviene, y esa es la Virgen María. La situación actual de Rusia es que se acabó con el comunismo, que ha vuelto a ser la Rusia cristiana, que en algunos preceptos fundamentales oficialmente los apoya más que en Occidente. O sea, la moral cristiana rige a la sociedad. Fue Rusia evangelizada en el siglo X por la Iglesia Oriental, y cuando la Iglesia Oriental se separó de la Iglesia de Roma en el siglo XI, pues también Rusia quedó separada, como quien dice, sin culpa e inocentemente. Pero ahora la Rusia es cristiana otra vez, hay libertad religiosa y no hay que temer por lo pronto ningún peligro que pueda venir de Rusia para el cristianismo y para la Iglesia en general. ¿Cómo es que cayó el comunismo? ¿Cómo es que esa doctrina tan perversa y tan aclamada allí, tan puesta en práctica con mucho derramamiento de sangre durante el régimen de Stalin, por ejemplo, cómo es que desapareció? Vendrán cosas todavía grandes seguramente. Yo digo que la historia de la salvación está en acto, va caminando, y está la presencia de la Virgen, sobre todo a partir de este gran milagro de las apariciones de Fátima, que dijo la Virgen entonces que se acabaría pronto la Primera Guerra, y se acabó, que vendrían si no se convertían otras guerras tremendas, y hubo guerras tremendas. La Segunda Guerra Mundial fue un holocausto, y después las otras guerras, de las cuales no se habla mucho, pero también fueron sangrientas, la de Corea, la de Vietnam, las guerras tribales de África, en que unas tribus eliminaban a otras a millones, y ahora pues todavía las amenazas de enfrentamientos entre Oriente y Occidente. ¿Qué deducimos de todo esto? Que hay una providencia de Dios, que la Virgen es embajadora para ayudarnos en nuestra fe y para lograr vivir una vida más armónica, más en paz, más cristiana. Conviene mucho reflexionar sobre este significado de las apariciones de Fátima, y en todo caso seguir el consejo de la Virgen de oración, especialmente la oración a la Virgen que tanto le agrada, que es el Santo Rosario, con el cual se manifestó a los pastorcitos para exhortarlos a rezar el rosario. Muchas gracias y Dios los bendiga.